ahora a hablar caso por caso de cada uno de estos grupos. Vamos a comenzar con los lípidos simples. En el grupo de los lípidos simples vamos a encontrar a los acilgliceroles y a las ceras. Como su nombre lo indica, estos lípidos o lípidos simples están constituidos por dos partes. Una función alcohol y los ácidos grasos. Los ácidos grasos que describimos recién, y estos ácidos grasos se unen al alcohol a través de reacciones de esterificación y por lo tanto se mantienen unidos por uniones éster. Entonces, en los acilgliceroles los integrantes son dos, un alcohol y los ácidos grasos. El alcohol es el glicerol, que es un trialcohol. Los ácidos grasos pueden ser 1, 2 o 3, dependiendo de los acilgliceroles. Si es monoacilglicerol, es un ácido graso esterificado al glicerol. Si son los diacilgliceroles, son dos ácidos grasos disil, dos acilos unidos al glicerol, y en el caso de los triacilglicéridos o triacilgliceroles son triacilglicerol, tres ácidos grasos unidos mediante enlaces de tipo éster al alcohol, al trialcohol que es el glicerol. Vamos a encontrar ejemplos de cada uno de ellos en distintos tipos de compuestos, pero vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, en la siguiente reacción vamos a reemplazar los radicales, es decir, la letra R, que habla justamente de reemplazo de radical, por cadenas carbonadas para dar origen a triacilglicéridos, no ácidos grasos, sino triacilglicéridos, monoacilglicéridos, diacilglicéridos y triacilglicéridos respectivamente. Entonces, un trialcohol, les estoy presentando el glicerol, que seguramente ya lo han visto en más de una oportunidad en química o en biología. El glicerol es un trialcohol que es muy abundante en nuestro organismo. Hay muchísimos compuestos que contienen este trialcohol. Es un trialcohol justamente porque el glicerol está constituido por 3 átomos de carbono que digamos, están saturados por 3 funciones alcohólicas, 1, 2 y 3. Entonces, el glicerol es un trialcohol que va a unir a través de una unión éster a un ácido graso. Ácido graso X, puede ser un ácido graso que vaya desde 4 carbonos hasta 26 átomos de carbono y que puede ser saturado o insaturado. Entonces, en el carbono 1, en el carbono 1 del glicerol, que como el glicerol, digamos, las funciones alcoholes están en los 3 átomos de carbono, tanto este puede ser el carbono 1 como el carbono 1. Entonces, el 1 y el 3 son carbonos primarios, o el 1 y el 3 son carbonos primarios, y este es el carbono secundario. Entonces, en cualquiera de los 2 carbonos primarios se va a esterificar, reacciona el oxidrilo de la función ácida con el hidrógeno de la función alcohol, se forma una molécula de agua y queda unido a través de este grupo carboxílico por una unión de tipo éster, el ácido graso. Entonces, cuando un glicerol tiene unido un ácido graso, estamos hablando de un monoacilglicerol. Entonces, la R aquí sería el de un ácido graso. En este caso, el diacilglicerol son 2 ácidos grasos ligados al carbono 1 en primer lugar, al carbono 2 en segundo lugar, a un carbono primario y a un carbono secundario por sendas uniones de tipo éster. Y en el caso de los triacilglicéridos estamos hablando de 3 uniones éster en cada uno de los carbonos del trialcohol que es el glicerol. En todos los casos vamos a ver formación de agua, de moléculas de agua, 1, 2 o 3 moléculas de agua, y estamos hablando en este caso de que los 3 ácidos grasos que quedaron esterificados al alcohol, glicerol, son 3 ácidos grasos saturados, pero también podría ser un mono, un diacil o un triacilglicerol
que contenga ácidos grasos insaturados. Dependiendo del tipo de ácido graso que esté esterificado, 1, 2 o 3, vamos a estar hablando de homotriacilgliceroles o heterotriacilgliceroles. ¿Esto qué quiere decir? Si hablamos de homotriacilgliceroles, estamos diciendo que los 3 ácidos grasos que están ligados al glicerol mediante uniones de tipo éster son del mismo tipo. En cambio, si son los heterotriacilgliceroles, estamos hablando de que puede ser uno el distinto y los otros 2 iguales, o los 3 diferentes. Por ejemplo, este triacilglicerol estamos hablando de el glicerol, este trialcohol, que tiene esterificado 3 restos acilos. Y acá introduzco un nuevo término, el de resto acilo. La diferencia entre un ácido graso y un resto acilo, un resto acilo es el ácido graso que ha perdido parte de su estructura. En este caso, es un ácido graso que ha perdido una función oxidrilo, que junto con el hidrógeno del alcohol va a formar esas moléculas de agua que se pierden al formar las uniones éster. Entonces, en este caso, estas 3 funciones, estamos hablando de un heterotriacilglicerol porque tenemos el primer ácido graso, tiene 1, 16, 17 átomos de carbono, el segundo tiene 1 y 14, 15, 16 átomos de carbono y el tercero tiene 1, 18, 19, 1, 20 átomos de carbono. Entonces tenemos 18 átomos de carbono, 16 átomos de carbono y 20 átomos de carbono. Estamos hablando de un heterotriacilglicerol. Las 3 uniones son 3 uniones de tipo éster. ¿Cuál es la función biológica de este tipo de compuestos? Estos triacilglicéridos son moléculas que van a acumularse en el tejido adiposo de las distintas ubicaciones de los tejidos adiposos que tiene el organismo y tienen como principal función actuar como reserva energética. Entonces, son es como la reserva energética, que son como acumular moléculas que contienen ácidos grasos, que cuando el organismo los necesite, rápidamente los va a capturar, los va a liberar por lipólisis estos ácidos grasos, y esos ácidos grasos libres van a ser metabolizados para la obtención de ATP o energía. Entonces, la principal función biológica es la de reserva energética. Dentro del grupo de los lípidos simples, dijimos que había otro integrante que eran las ceras. Las ceras no son compuestos muy abundantes en nuestros organismos. ¿Y en qué difieren de los acilglicéridos? En que, si bien también son ésteres de ácidos grasos de cadena larga con un alcohol, el alcohol no es el glicerol, son alcoholes de cadena larga y forman ésteres con estos alcoholes de cadena larga, y esa estructura química recibe el nombre de ceras. Las características son altamente hidrofóbicas, ¿no? Las ceras tienen un punto de fusión elevado, son sólidas o semisólidas a temperatura ambiente, y sus funciones biológicas básicas son justamente por tener ese punto de fusión elevado y ser sólidas o semisólidas a temperatura ambiente, actúan como una protección frente a la pérdida de agua, actúan como una barrera mecánica en diferentes superficies de los distintos tipos de organismos, ¿no? En plumas, en la piel, revistiendo ciertos órganos que necesitan ser preservados, y en algunos casos forman parte de las secreciones glandulares, ¿no? Lo que se llama cerumen. Por ejemplo, la boca no está exento de eso, y ciertas glándulas sebáceas producen este tipo de secreción que a veces suele generar como una especie de granitos, de vesiculitas que quedan llenas de esta especie de cera. Eso, a veces el paciente recurre al consultorio
por esto, por estas afecciones, porque tiene como estos granitos en el interior de la boca, pero son funcionales, es decir, digamos, aparecen así como aparecen, luego suelen desaparecer, evidentemente están relacionados con el metabolismo de los lípidos. Dejamos los lípidos simples y entramos a este gran grupo de compuestos que reciben el nombre de lípidos complejos. Y acá, justamente, ese nombre ya nos está diciendo, no solamente involucra a lípidos con una estructura más compleja, sino que son distintos y varios los tipos de lípidos distintos que conforman este grupo. Vamos a encontrar los tres grandes bloques son los fosfolípidos, entre los que vamos a encontrar glicerofosfolípidos y esfingofosfolípidos. Los glucolípidos, fíjense los nombres que tienen, ¿no? Asociemos. Los fosfolípidos son lípidos que van a contener fósforo en su estructura. Los glucolípidos, a donde encontramos los cerebrósidos y los gangliósidos, que van a contener glúcidos en su estructura, y las lipoproteínas, que son una asociación entre lípidos y proteínas, que ya vamos a ver para qué. Bueno, la mayor parte de este tipo de compuestos, estos lípidos complejos, tienen diferentes ubicaciones en el organismo. Por término general, la mayor parte de ellos son lípidos que están constituyendo membranas con diferentes funciones, ¿no? Los fosfolípidos, por ejemplo, son los constituyentes fundamentales de la bicapa lipídica celular, de la membrana plasmática celular. Los esfingofosfolípidos, vamos a hablar de algún tipo de esfingofosfolípidos, o más bien derivados de estos esfingofosfolípidos que reciben el nombre de glucolípidos, como por ejemplo los gangliósidos, y estos gangliósidos, algunos de ellos actúan como señalizadores celulares. Bueno, ya también voy a hacer hincapié con esto. Pero bueno, esta slide era simplemente para remarcar que vamos a encontrarnos con compuestos de distintos tipos y que van a muchos, diría que el 75% de ellos pertenecen al grupo de los fosfolípidos, que la mayor parte de ellos se encuentran formando parte de estructuras de membrana. Empecemos con los glicerofosfolípidos. Ya su nombre nos está diciendo, dijimos que su constitución va a ser un alcohol, que en este caso es el glicerol, de allí su nombre, glicerofosfolípidos. Porque dijimos que dentro de los fosfolípidos, que van a ser lípidos que van a contener fósforo, vamos a encontrar dos grandes grupos, los glicerofosfolípidos y los esfingofosfolípidos. Empezamos con los glicerofosfolípidos. Como su nombre lo indica, contienen fósforo y contienen glicerol, y la parte lipídica está constituida por los ácidos grasos. Entonces, en la estructura, si nos vamos acá, el dibujito de acá, vamos a encontrar que están constituidos por el glicerol, que va a tener ligado un fosfato, y este glicerol también va a tener esterificado dos moléculas de ácidos grasos, y el fosfato va a tener esterificado una molécula de alcohol. Entonces, volvemos a repetir la estructura general: los glicerofosfolípidos, el alcohol glicerol, dos ácidos grasos esterificados a este glicerol, en el tercer carbono del glicerol un resto fosfato, y unido a este fosfato un aminoalcohol, un derivado de amina, una amina que puede ser cíclica o que estar asociada a un alcohol, un aminoalcohol. Vamos a encontrar entonces un compuesto que es de naturaleza anfipática. ¿Por qué? Porque va a tener una porción apolar, que es la que va a estar representada por los ácidos grasos unidos al glicerol, y una porción o cabeza polar, que es la que va a estar representada por el fosfato y el aminoalcohol. Vamos a encontrar diferentes tipos de glicerofosfolípidos. Yo no sé si
han escuchado nombrar algunos de ellos, ¿no? Como por ejemplo la fosfatidilcolina y la fosfatidiletanolamina, que sin lugar a dudas son los glicerofosfolípidos más abundantes, la mayoría de ellos formando parte de las bicapas lipídicas de las membranas plasmáticas, y donde en este tipo de fosfolípidos vamos a encontrar que la cabeza polar va a estar dada por el aminoalcohol o por la porción amina, ¿no? En el caso de la fosfatidilserina es la serina, la porción polar, en el caso del fosfatidilinositol, alcohol cíclico, en el caso del fosfatidilglicerol, el glicerol. Bien. Lo estamos viendo aquí, entonces, en la estructura. Esto es uno de los ejercicios que ustedes tienen en la guía: ubicar dentro de los lípidos complejos el grupo de los fosfolípidos, y dentro de los fosfolípidos, los glicerofosfolípidos. Estamos viendo acá de nuevo su estructura química. El glicerol, el trialcohol, 1, 2, 3 carbonos. En 2 de sus carbonos, sendos ácidos grasos esterificados a este glicerol, y en el tercer carbono unido un resto fosfato en el cual se une un aminoalcohol. En este caso, por ejemplo, la colina. Entonces, estamos hablando de la fosfatidilcolina, que les decía recién, que es uno de los principales o de los glicerofosfolípidos más abundantes. Y volver a indicar que, por ejemplo, acá vamos a encontrar, diferenciar lo que es la porción polar, que está dada por el resto fosfato con el aminoalcohol, y la porción apolar dada por el glicerol unidos a los 2 ácidos grasos. Lo mismo en el caso del fosfatidilinositol. La parte polar, o la cabeza hidrofílica, digamos, estaría dada por el fosfatidilinositol, este alcohol cíclico ligado al fosfato, y la porción apolar dada por el glicerol con los 2 ácidos grasos esterificados. Entonces, la porción polar es lo que se va a colocar hacia afuera, hacia la región acuosa de la membrana lipídica, en tanto que las colas apolares se van a dirigir hacia la parte interna de esa doble capa lipídica. El otro grupo de los lípidos complejos son los esfingofosfolípidos. Y estos esfingofosfolípidos, la diferencia que tienen con los glicerofosfolípidos son varias, pero la principal es la presencia de un alcohol diferente al glicerol, que es el esfingol. El esfingol es la base de los esfingofosfolípidos, es un alcohol que tiene una estructura de 18 átomos de carbono, donde en el carbono 1 y en el carbono 3 presenta funciones alcohólicas, en el carbono 2 presenta una función amina, y entre el carbono 4 y el carbono 5 presenta una doble ligadura. Entonces, el esfingol es un alcohol diferente, mucho más largo, mucho más grande que el glicerol, que está constituido por funciones alcohólicas ubicadas en las posiciones 1 y 3, una función amina en el carbono 1, y entre el carbono 4 y 5 una doble ligadura. Cuando este esfingol liga, a diferencia del glicerol, que esterificaba en sus funciones alcohólicas, esterificaba ácidos grasos, el esfingol une el ácido graso a través del grupo amina que está en posición 2. Y entonces establece la unión ácido graso con el alcohol a través de una unión de tipo amina. Entonces, cuando el ácido graso queda ligado al esfingol a través de esta unión de tipo amina, esta estructura, esfingol más ácido graso, recibe el nombre de ceramida. En esa ceramida vamos a encontrar que el carbono 1, que tiene una función alcohólica, a su vez va a ligar a otros sustituyentes. Entonces, cuando esta ceramida tiene en su función alcohólica, tiene en su carbono 1, liga, esterifica un resto fosfato, y ese resto fosfato a su vez une un grupo amina como la colina,
por ejemplo, en este caso. Entonces, estamos hablando, no, es la etanolamina, perdón. En este caso estamos hablando de que liga un aminoalcohol como la etanolamina, entonces en este caso estamos hablando de la esfingomielina. Reconocemos las partes, el esfingol con el ácido graso, toda esta estructura recibe el nombre de ceramida. Esa ceramida con el resto fosfato y la etanolamina en su conjunto constituyen esta esfingomielina, que es uno de los esfingofosfolípidos más abundantes del organismo, donde toda esta porción es la porción apolar, como lo que estamos viendo acá, y la cabeza polar está constituida por el fosfato unido a la etanolamina. Lo estamos viendo de nuevo aquí, estamos viendo el esfingol, que es carbono 1, 2, 3, 4, 5, y los 12, o sea, los 13 carbonos siguientes, o sea, 18 átomos de carbono, donde en el carbono 2 hay una función amina que liga el ácido graso. Toda esta estructura, entonces, es lo que llamamos ceramida. Cuando esta ceramida fija un resto fosfato y a su vez este resto fosfato fija la etanolamina, estamos hablando, aquí hay un error. ¿Esto es colina o etanolamina? 1, 2, 3, esto es etanolamina. Ah, no, perdón, colina. Estamos hablando de la esfingomielina. O sea, este, dijimos, es el esfingofosfolípido más abundante de todos, donde estamos viendo la cabeza polar y todo esto es la región apolar. Este compuesto, la esfingomielina, es un esfingofosfolípido constituyente de la vaina de mielina. La vaina de mielina es justamente la sustancia que rodea a los axones de las neuronas y que el tipo de la transmisión del impulso nervioso es altamente dependiente del grosor de la vaina de mielina. Cuanto mayor es la capa de mielina que recubre al axón, la velocidad de la transmisión del impulso nervioso es cada vez mayor. Y la contraparte también ocurre, es decir, cuando por desgaste en las enfermedades neurodegenerativas se van perdiendo regiones neuronales, la conducción del impulso nervioso se hace cada vez más difícil y uno de los factores es el debilitamiento de la capa de la vaina de mielina. Entonces, estamos viendo cómo este tipo de compuestos en algunos casos forman parte de las biomembranas o de las membranas plasmáticas, en otros casos, por ejemplo, forman otro tipo de estructuras como las vainas de mielina. Nuevamente, recordar estructura asociada con función. Si es diferente estructura, va a cumplir una función diferente. Entonces, hasta aquí vimos los fosfolípidos, los glicerofosfolípidos y los esfingofosfolípidos. Y nos está quedando el grupo de los glicolípidos. Los glicolípidos son un grupo de lípidos complejos que están muy relacionados con los esfingofosfolípidos. Y de hecho su estructura de base es muy parecida. Se trata del alcohol esfingosina, la esfingosina, que tiene ligado en el carbono 2, este grupo amino que liga ese ácido graso, constituyendo la ceramida, y en este carbono 1, el carbono 1 que puede ligar, si liga un fosfato y una etanolamina, colina, estamos hablando de un esfingofosfolípido. Pero si este radical, en vez de ser una colina, por ejemplo, fosfato y una colina, y entonces da lugar a la esfingomielina, lo que se liga acá es mediante una unión glicosídica, un monosacárido o un oligosacárido, es decir, un único glúcido o una cadena de glúcidos, estamos hablando de estos glicoesfingolípidos o conocidos como glicolípidos. Entonces, la estructura de estos glicolípidos es lo que estábamos viendo recién y vamos a diferenciar dos grupos dentro de los glicolípidos, los cerebrósidos y los gangliósidos. Entonces, la estructura de cuál es la diferencia entre un cerebrósido y el gangliósido,
el tipo de glúcido que se une. Si es un monosacárido, estamos en presencia de cerebrócidos. Si es un oligosacárido, estamos en presencia de gangliósidos. Obviamente, como la estructura va a ser diferente, no es lo mismo tener ligado un glúcido que un monosacárido que un oligosacárido, sus funciones también van a ser diferentes y el lugar a donde los vamos a encontrar van a ser diferentes. Entonces, retomamos, encontramos la ceramida, que es la unión del alcohol, el efingol, con el ácido graso, la porción apolar de este tipo de moléculas, y en el carbono 1, ligado, en este caso, un monosacárido, como por ejemplo la galactosa, y da lugar a un cerebrócido, o sea, la estructura de la ceramida ligada por unión glicosídica a un monosacárido. Si hablamos de los gangliósidos, la estructura es ligeramente diferente. La misma, digamos, es el efingol o efingosina con el ácido graso, o sea, la ceramida, y en el carbono 1 ligado un oligosacárido. Los oligosacáridos pueden ser de distinto tipo y va a dar lugar a los diferentes tipos de gangliósidos. Entonces, como decíamos recién, diferente estructura repercute en diferente función. Los cerebrócidos, por ejemplo, que tienen es la ceramida más el monosacárido, que en general es galactosa o glucosa, son glucolípidos neutros y que están presentes en muy abundantes, formando parte del tejido tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico, ¿no? Lo que se llama la sustancia blanca y la sustancia gris, es muy abundante en este tipo de materiales. En tanto que los gangliósidos, que es la ceramina más el oligosacárido, y aún puede unirse al oligosacárido otra estructura como es el, por ejemplo, el ácido ciálico, que quizás el doctor Ponce se los mencionó al ácido ciálico cuando estuvieron hablando de glúcidos. Entonces, este tipo de compuestos que tienen un grado mayor de complejidad actúan como antígenos de superficie celular. En las membranas celulares se ubican este tipo de moléculas, los gangliósidos, y actúan en la recepción, actúan como receptores de distintos tipos de estructuras o hasta de virus, por ejemplo, o de bacterias, interviniendo en digamos, como el inicio para el reconocimiento de estos agentes patógenos. O sea, tienen un papel muy importante en la parte de reconocimiento celular. Y también un papel muy particular en la parte de actuar de determinantes de los grupos sanguíneos, es decir, en las membranas de los eritrocitos, cada individuo tiene un genotipo diferente y eso hace que tenga una sangre de tipo diferente. Cada uno de ustedes deben ser grupo A, positivo o negativo, que eso depende del grupo sanguíneo y a su vez del factor, si es RH positivo o negativo. Este grupo sanguíneo, la determinación de este grupo sanguíneo, depende de la presencia en la membrana del eritrocito de este tipo de moléculas como los gangliósidos, y dependiendo del tipo de gangliósidos que estén presentes en un individuo o en el otro, es el tipo de grupo sanguíneo que pertenece. O sea, estamos hablando de moléculas que actúan como identificadoras, ¿no? Sirven justamente para el reconocimiento celular. Entonces van a estar integrados, por esto que estuvimos hablando, la ceramida, que va a tener unido en el carbono 1 mediante una unión glicosídica una cadena de oligosacáridos, que dependiendo de cuál sea esa cadena de oligosacáridos, cómo está constituida, hay oligosacáridos de base que están presentes en todos, pero hay algunos diferenciales. Entonces, si hay una galactosa unida sola o unida a un ácido ciálico, por ejemplo, va a determinar que sea el grupo A o que sea del grupo B. Entonces, la presencia de este tipo de gangliósidos actúan como factores antigénicos, ¿no? Identificando a esos eritrocitos para ser pertenecientes a un fenotipo sanguíneo o a otro fenotipo sanguíneo.
Bueno, esto es más de lo que les decía, de lo que les venía diciendo recién, simplemente mencionarles que la presencia de estos fosfolípidos en las membranas lipídicas se asocian con una sustancia que es asociada a los lípidos, que es lo que se conoce como colesterol, que ustedes también lo deben haber, es un tipo de esterol, y que por su estructura química, no, digamos, se la conoce como, no se la considera como un lípido directamente, sino como una sustancia relacionada a los lípidos, y esta unión fosfolípidos-colesterol determina la fluidez de las membranas. Entonces, si por ejemplo una membrana tiene proporcionalmente mayor cantidad de fosfolípidos que de colesterol, es una membrana que es más fluida que una que tenga mayor proporción de colesterol en relación a los fosfolípidos. Y eso habla de la solubilidad, la permeabilidad de las membranas. O sea que esto y la presencia obviamente de ácidos grasos insaturados, etcétera, etcétera, todo esto, estos factores determinan cómo se comporta una membrana en cada uno de los tejidos. Si seguimos entonces con los lípidos complejos, el grupo que nos falta es el grupo de las lipoproteínas, que hoy simplemente las voy a nombrar muy rápidamente como las voy a simplemente describir. Las lipoproteínas son un grupo de lípidos complejos que están constituidos por una porción proteica y una porción lipídica. Y que hay distintos tipos de lipoproteínas que dependen de justamente esa proporción. Si mayoritariamente esa molécula está constituida mayoritariamente por lípidos y una menor proporción de proteínas, es un tipo de lipoproteínas, y si esa composición relativa cambia y tiene menor lípido, menor proporción de lípidos en comparación a lo de las proteínas, estamos hablando de otro tipo de lipoproteínas. Entonces, vamos a encontrar lipoproteínas a las que vamos a llamar kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de densidad intermedia, lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de alta densidad. Estas siglas VLDL, IDL, LDL y LDL y HDL, perdón, responden al nombre en inglés de este tipo de partículas. VL de very low, lipoproteínas de muy baja, very low density, de densidad intermedia, low density L, y high density, alta densidad. Y vamos a encontrar kilomicrones que sean, lipoproteínas que sean originadas en el intestino y otras lipoproteínas que sean originadas en el hígado. Digamos, el tipo de lípidos que van a aportar cada una de ellas va a depender justamente. Las lipoproteínas que son originadas en el intestino son las lipoproteínas que movilizan los lípidos que ingresan con la dieta, los lípidos exógenos. Por eso, esa acumulación de lípidos que son absorbidas en el intestino se rodean de proteínas y son volcadas a la circulación. En cambio, el resto de las otras son originadas en el hígado porque van a hacer el movimiento de los lípidos endógenos, de lo que se produce y de lo que se degrada internamente en el organismo, y a medida que sean volcadas en circulación se van a ir transformando dependiendo de la proporción entre lípidos y proteínas. Entonces, simplemente decirles que las lipoproteínas, la razón de su existencia se trata de que los lípidos son moléculas apolares, y para poder circular en un ambiente polar como es el medio interno, como es la sangre, necesita sí o sí poder acoplarse a una especie de carrier o de transportador que sea polar y que le permita movilizarse en el medio interno. Entonces, se asocia justamente con proteínas, y esa asociación de lípidos con proteínas recibe justamente ese nombre de lipoproteínas, con el objetivo de poder transportar los lípidos en sangre. Hay una relación directa entre la existencia de algunas, digamos, la existencia mayoritaria de algunas lipoproteínas versus otras, y el riesgo de ciertas enfermedades o ciertas patologías.
esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando veamos metabolismo de lípidos. Simplemente por ahora les presento estas moléculas y les digo que justamente están, digamos, en su estructura están constituidas por una porción de lípidos asociadas a proteínas. Y voy a terminar con el último grupo de moléculas, que son lo que se denominan las sustancias asociadas a lípidos, donde encontramos al gran grupo de los esteroides, donde vamos a encontrar moléculas que tienen muchísima una muy importante función dentro del organismo, y los eicosanoides, que abarca a moléculas como las prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, y que son moléculas desde el punto de vista odontológico de mucha importancia, porque son moléculas que están muy involucradas en los procesos inflamatorios. Y como en el curso de el desempeño como odontólogos, ustedes se van a estar encontrando permanentemente con situaciones, procesos inflamatorios, conocer este tipo de moléculas, así como otras que vamos a ir viendo a lo largo del cursado, tienen mucha relevancia desde el punto de vista odontológico. Entonces, hablando de... Vamos a comenzar con los esteroides, ¿no? Los esteroides tienen su nombre, llevan su nombre, porque derivan de este esterol que recibe el nombre de ciclopentano perhidrofenantreno, un nombre que siempre cuesta pronunciarlo, ciclopentano perhidrofenantreno, que es este conjunto de estos 5 heterociclos abarcan 17 átomos de carbono, y este ciclopentano perhidrofenantreno es la base de varios, digamos, es común a todo el grupo de los esteroides, pero va a estar presente en distintos tipos de compuestos. Como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué compuestos derivan de este ciclopentano perhidrofenantreno? Hormonas, como por ejemplo las hormonas sexuales, la testosterona y la progesterona. Si ustedes pueden ver, estas moléculas que les estoy presentando es el ciclopentano perhidrofenantreno en su estructura de base, estos 17 átomos de carbono, con variantes, ¿no? Con la incorporación, por ejemplo, en este caso, de un grupo oxidrilo, de una función alcohólica, de 2 grupos metilos, de un hidrógeno, de dobles ligaduras, inserción de dobles ligaduras, en este caso también más dobles ligaduras, oxígenos, pues, grupos metilo. Y aquí tenemos una molécula de la que ahora vamos a comenzar a hablar con un poco más de detalle, que es el colesterol. El colesterol es una de las sustancias asociadas a los lípidos que deriva del ciclopentano perhidrofenantreno y que, digamos, como diferencias, incorpora grupos metilos, incorpora una cadena de 17 átomos de carbono y una función alcohol en el carbono 3, que transforma al ciclopentano perhidrofenantreno en este compuesto al que denominamos colesterol. Entonces, este colesterol es una sustancia que la nombramos hace un ratito, junto con los fosfolípidos, son los constituyentes de las membranas lipídicas, de las membranas plasmáticas, y aquí estamos viendo cómo en el carbono 3 está esta función oxidrilo, cómo a partir del carbono 17 del ciclopentano perhidrofenantreno, se incorpora esta cadena carbonada de 10 carbonos y también una ligadura, y este colesterol, digamos, va a ser un compuesto, digamos, tenemos que hablar, por ejemplo, el sitio probable de saponificación, o sea, ¿dónde en esta cadena, compuesto netamente apolar, podríamos llegar a insertar un ácido graso, esterificar un ácido graso? ¿Dónde tenemos una función oxidrilo, una función alcohol? Aquí, en el carbono 3. Entonces, el colesterol puede esterificarse con un ácido graso y formar
colesterol esterificado, por esterificar, formar una unión éster con un ácido graso aquí en posición 3. Entonces, el sitio es esta, la posición 3. Las propiedades de solubilidad, el colesterol es un compuesto muy apolar, obviamente, es un compuesto muy poco soluble, porque evidentemente estamos hablando de esa estructura polar, ¿no? Apolar, perdón. Entonces, las funciones biológicas, bueno, la estructura ya la vimos recién, a partir de ciclopentano piridoxifenantreno, la inserción del grupo oxidrilo en la posición 3, que es el sitio de esterificación, la doble ligadura entre el carbono 5 y 6 y la cadena alifática de 8 carbonos, no, 10 carbonos en el carbono 17. Es insoluble, obviamente, en agua y sí soluble en lípidos. Y esto va a tener mucha importancia porque los compuestos, que son muchos, que sean derivados de esta molécula, van a ser solubles en lípidos. Entonces, es constituyente básico de la membrana plasmática en relación, dependiendo, a veces 1 a 1 con fosfolípidos de membrana, o a veces, digamos, 3-1, o sea, 3 fosfolípidos cada un colesterol, y eso va a determinar la fluidez de la membrana. Es precursor de una vitamina liposoluble, justamente la vitamina D, es precursor de otras hormonas de naturaleza esteroidea, algunos de ellos los veíamos recién, como la progesterona y la testosterona, es precursor de las sales biliares y también va a formar parte de las lipoproteínas plasmáticas, porque cuando necesite ser transportado en sangre, el colesterol va a formar parte de estas lipoproteínas. La colesterolemia, que es lo que uno llama el valor de colesterol en plasma, asume un valor que va en condiciones de normalidad en pacientes adultos de 120. Aquí dice de 200 miligramos decilitro, a los médicos les gusta más el rango 120-180 miligramos decilitro, y cuando estamos por encima de ese valor de 200 o 180, estamos hablando de hipercolesterolemia, lo cual implica un riesgo vascular importante. Se conoce que niveles sostenidos en sangre de hipercolesterolemia, es decir, valores por encima de los 200 miligramos de decilitro, tienen una relación directa con una patología que es muy común en este lado del mundo, que es del lado occidental, digamos, que es lo que se conoce como la aterosclerosis. Que lleva digamos, al engrosamiento de las paredes de los capilares sanguíneos, y eso, digamos, aumenta el riesgo de que un pequeño trombo quede allí bloqueando y cortando la irrigación de una zona, ¿no? Esto es, digamos, lo que suele ocurrir previo a un stroke, ¿no? O eh, cuando se produce bueno, perdón, no me sale ahora el nombre, eh, eh, no es el caso del paro cardíaco, es cuando por obstrucción de una vía se puede producir, digamos, un daño colateral aún más importante, es decir, que lleve a esto, a una isquemia, ¿no? Un ACV, un ataque cerebrovascular. Cuando ocurre en el cerebro, pero puede ocurrir en cualquier otro lugar del organismo y esa isquemia termina interrumpiendo el flujo sanguíneo y necrosando esa zona. O sea que simplemente esto era para mostrarles, esto va a estar en el aula virtual, y ustedes pueden ver cómo se produce la placa ateromatosa, es decir, la aterosclerosis. Es la formación del engrosamiento de la pared del endotelio vascular, y que al engrosar la pared vascular, lo que hace es disminuir el calibre de un vaso sanguíneo, con la consecuente, obviamente, digamos, probabilidad, aumento de una trombosis. Y
También simplemente nombrarles que el colesterol es también la base de otro tipo de compuestos, que los vamos a ver también cuando hablemos de metabolismo, que son los ácidos biliares, que hay ácidos biliares primarios y ácidos biliares secundarios. ¿Y qué son los ácidos biliares? Se preguntarán ustedes. Son los que forman una parte constituyente de la bilis. La bilis es una sustancia que se sintetiza en el hígado y que se almacena en los espacios interdigestivos, en la vesícula biliar, que es una pequeña vesícula que está por debajo del hígado y que esta vesícula biliar se conecta con el intestino a través de un conducto que se denomina colédoco y cuando se vuelca, cuando el bolo alimenticio llega al intestino, se vuelca la bilis porque estos ácidos biliares tienen la capacidad de poder actuar como agentes emulsionantes de los lípidos y entonces favorecen y aumentan la digestión de los lípidos. Ya lo vamos a ver esto con más detenimiento cuando hablemos de procesos digestivos. Bueno, esto era simplemente también para recordarles que también entre los esteroles encontramos a derivados de vitaminas, que son las vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina D. De hecho, por ejemplo, el colesterol es derivado a partir del colesterol se forma por una reacción en la piel, se forma el colecalciferol, una reacción que es mediada por cuando la luz ultravioleta impacta sobre este lípido de la piel, que es el 7 de hidrocolesterol, un derivado del colesterol. Bueno, o sea, decirles que este tipo de compuestos están presentes en numerosas sustancias y numerosas moléculas. Y finalmente, porque ya ya nos hemos quizás pasado de tiempo, el grupo dentro de las sustancias asociadas, además de los esteroides, los eicosanoides, un grupo de mucha relevancia desde el punto de vista bucal, porque estos eicosanoides dan lugar a leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas, que son todas moléculas que de una manera u otra están involucradas en los procesos inflamatorios, en los procesos de vasodilatación, de vasoconstricción, dependiendo del tipo de molécula que está involucrada. También esto lo vamos a ver cuando veamos metabolismo, pero simplemente decirles que estos compuestos que en términos generales llamamos eicosanoides y que involucran a prostaglandinas, a tromboxanos y a leucotrienos, todos son sintetizados a partir de un ácido graso del que estuvimos hablando hace un rato, que es el ácido araquidónico, que es un ácido graso de 20 átomos de carbono que está presente en las membranas plasmáticas y que, digamos, es un ácido graso poliinsaturado y por sucesivas reacciones enzimáticas, este ácido araquidónico es transformado por la acción de dos enzimas diferentes en este tipo de compuestos. Unas son el grupo de las enzimas ciclooxigenasas, que van a dar lugar, cuando el ácido araquidónico es procesado enzimáticamente por la ciclooxigenasa, termina dando los diferentes tipos de prostaglandinas, y cuando el ácido araquidónico es procesado por la lipoxigenasa, da lugar a los leucotrienos, ¿no? También decirles, y que lo vamos a volver a ver más adelante, que las ciclooxigenasas hay de distintos tipos y que estas ciclooxigenasas son el bloque de acción, o el blanco de acción de los medicamentos antiinflamatorios, ¿no? Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, o denominados AINES, la aspirina, por ejemplo, y otros AINES, estos antiinflamatorios no esteroideos, atacan a una de las ciclooxigenasas, que es la ciclooxigenasa 2, tipo 2, o comúnmente denominada COX-2, y entonces de esa manera
estos AINES lo que hacen es bloquear a esa ciclooxigenasa y de esta manera impedir que a partir del ácido araquidónico se formen estas prostaglandinas, que justamente son sustancias que actúan como proinflamatorias, ¿no? Para favorecer el proceso inflamatorio. Bueno, lo voy a dejar acá. Tenía, digamos, lo voy a dejar, digamos, para que ustedes cuando terminen de ver la clase las puedan leer. Las distintas importancias, digamos, cómo todas estas moléculas de las que estuvimos hablando tienen mucha importancia en la salud bucal, tanto para la formación de caries como en la enfermedad periodontal, actuando como barrera en el epitelio oral, en los procesos de mineralización y desmineralización, como integrantes de las glándulas salivales. O sea, es decir, así como empezamos la clase diciendo que este tipo de compuestos era un grupo complejo de compuestos y que esa diversidad de complejos nos hablaba del tipo de funciones diferentes que cumplen estas sustancias, es recordar esto, que son actores centrales los lípidos en el desarrollo, en el mantenimiento y en las patologías de los tejidos bucales, y no son simples moléculas de reserva como a veces tendemos a pensar de que los lípidos son simplemente los constituyentes de los triacilglicéridos o el colesterol, y por lo tanto entonces estamos hablando de moléculas que son antipáticas para nuestra salud. No es así. Muchas de ellas, como lo hemos venido mencionando, actúan en funciones diversas y son sumamente importantes y claves, tanto en el proceso de salud como en el proceso de enfermedad de diferentes patologías, que obviamente y en la que nosotros hacemos foco es en las patologías de origen bucal. Entonces, bueno, voy a dejar de presentar esto y voy a terminar la clase aquí. Bueno, despedirme hasta la próxima clase en la que nos volvamos a encontrar. Puede ser que ya podamos vernos en formato sincrónico. Y bueno, quedo a disposición. Ustedes tienen mi mail para cualquier duda en la que pueda ayudarlos.